el tema Jesús en el trono de la gracia. Jesús en el trono de la gracia. Creo que es importante conocer los tiempos, conocer el programa de Dios, el proyecto de Dios. Y en los tiempos, cuando Él habla, y según el tiempo, cómo habla, cómo se dirige a la humanidad. La Biblia nos habla de algunas dispensaciones de tiempo, y para este tiempo actual, la Escritura nos registra la dispensación de la gracia. Entonces, Jesús en el trono de la gracia. Cuando nosotros definimos el término gracia, gracia se define como el don de Dios. Y el don de Dios, es decir, la gracia de Dios, eleva a la criatura a lo sobrenatural. En otras palabras, la gracia de Dios, el don de Dios, hace que la criatura, la persona que acepta la gracia de Dios, porque se debe aceptar. Si no se acepta, si no se recibe, si no se reconoce la gracia de Dios, si no nos acercamos al trono de la gracia, difícilmente la persona podrá tener o elevarse a un nivel espiritual, porque eso es lo que hace la gracia de Dios, el don de Dios. La gracia es un don inmerecido, no lo merecíamos, pero efectivamente esa es la gracia, ese don inmerecido que nos eleva, amén, para que la persona pueda ser levantada del pecado, de lugares o de un estado crítico en que está el hombre en el pecado. Tiene que el hombre ser levantado, ser elevado para tener la imagen de Dios, la imagen de Cristo, y así poder alcanzar esa altura, ese nivel espiritual, ese estado espiritual, esa imagen espiritual, esa estatura de Dios. El acercarse al trono de la gracia es para comenzar a subir su nivel espiritual hasta llegar a la estatura de Cristo, una estatura muy alta espiritualmente, de mucha santidad, de mucha pureza, de mucha rectitud. Amén. La persona que se acerca al trono de la gracia es aquella que viene a ser nueva criatura, porque el acercarse al trono de la gracia, el Creador hace que la criatura sea hija suya,
sea, la humanidad como criatura de Dios, al acercarse al trono de la gracia, al trono del don de Dios, del regalo de Dios, cada persona se constituye en un hijo de Dios, y aparte de constituirse en un hijo de Dios, participa de la vida. Aleluya. Y esto sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Hay una situación en las personas, en la humanidad, y es que la humanidad cree que Dios necesita del hombre, que el necesitado es Dios, y como Él es el necesitado, que se espere, que me tenga paciencia, que me dé tiempo. Pero realmente Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de la humanidad. Es la humanidad, es el hombre, es la persona la que necesita a Dios. Amén. Porque realmente, aunque Dios ha mostrado su gracia, está en el trono de su gracia, sentado en el trono de su gracia, pues Él no está ahí ofreciendo su gracia, su amor, su misericordia, ese don inefable, no porque Él necesite del hombre, no, es el hombre el que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre como criatura no puede hacer nada por sí mismo. El hombre humanamente no puede hacer nada por sí mismo. El hombre humanamente está fracasado. El hombre humanamente es un esclavo del pecado. Aleluya. Pero entonces, estando el hombre en esa condición, en ese estado pecaminoso, realmente el hombre sí necesita de Dios y debe buscarlo. Dios ha mostrado su gracia, pero Él no espera nada a cambio, aleluya. Es decir, si el hombre acepta bien y si no acepta, para Dios le da igual, gloria a Dios. Porque Él no deja de ser Dios si el hombre no le recibe, si el hombre no le acepta. Él sigue siendo Dios porque Él es el Dios de la eternidad. Pero si el hombre no acepta la gracia de Dios, no puede ser hijo de Dios y no puede tener vida y no puede tener esperanza y no puede tener consuelo y no puede ser salvo el hombre si no acepta la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para salvación a la humanidad. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Toda persona debe saber que tiene que enfrentarse un día a Jesús. Y la gente hoy, muchas personas hoy, dicen: yo no necesito de ese evangelio, yo no necesito de esa gracia, yo no necesito de esa bondad de Dios. Aunque el ser humano desprecie hoy la gracia de Dios, que es lo mejor. La gracia de Dios es la benevolencia de Dios, es la misericordia, es el amor de Dios. Pero el hombre se da el lujo hoy de despreciar la gracia de Dios. Y el hombre anda distraído, no le presta atención. Haya gracia o no haya, es lo mismo. No me importa, no me interesa. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Amable amigo que me escucha. Filipenses 2:10.
y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oiga, sin excepción alguna, se doble toda rodilla. ¿Cuáles rodillas? Las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, algunos hemos tenido la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por esta bienaventuranza de la palabra de Dios, que nos alcanzó y nos hizo felices y nos hizo bienaventurados junto al trono de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Por ello somos bendecidos, porque Él nos ha constituido en sus hijos, nos ha participado de su vida, de su salvación. Él nos ha hecho nuevas criaturas, Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida, porque para eso es la gracia de Dios. Para levantar del polvo al pobre, al menesteroso, alzarlo del muladar, levantarlo a una imagen, a una estatura de Dios. A Jesús sea la gloria, a Jesús sea la alabanza. Entonces, amados hermanos y amigos, esa es la gracia de Dios. Y si el hombre entendiera, si el ser humano entendiera que hoy es el día de salvación, que vale la pena acercarnos al trono de la gracia de Dios, si el hombre, el ser humano, lograra entender eso, qué bendición. Dios lo recibiría, Dios lo ayudaría, porque a nosotros nos ha ayudado Dios, porque a nosotros Dios nos ha levantado, porque a nosotros o en nosotros Dios ha hecho una obra gloriosa. Pero ¿sabe una cosa? Quien no se postre, quien no se postre ante el trono de la gracia de Dios, tendrá que un día postrarse delante del trono del juicio. Amén. Porque sí es verdad, dice la Biblia, que toda rodilla, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Quien no lo haga ahora delante del trono de la gracia, lo hará delante del trono del juicio de Dios. Creo que hay alguien allá que quiere hablar, una pareja que quiere venir al culto y quiere hacer decisión. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, es un privilegio en esta noche poder presentarle a todos ustedes a Jesús sentado en el trono de la gracia. Jesús hoy es tu amigo. Y creo que es muy agradable, es muy saludable sentarnos frente a un amigo para recibirlo, para hablar con él. Yo creo que nosotros podemos hacer la diferencia entre lo que es sentarnos con un amigo y sentarnos con un enemigo. Aleluya.
Yo creo que tomando esta comparación y este ejemplo, alguien que se hace o se muestra amigo, tenemos que llamarlo abogado. El abogado es el que se muestra como amigo, porque quiere ayudar, quiere proteger, quiere librar. Y precisamente el Señor Jesús está sentado en el trono de la gracia de Él, aleluya, como el abogado hoy para mediar por tus pecados, por mis pecados, por mi vida. Él es nuestro amigo. Hoy podemos acercarnos a Él confiadamente, sin temor alguno. Jesús hoy es tu amigo. Jesús hoy es mi amigo. Y es muy agradable sentarnos a hablar con Él. Aleluya. Aleluya. Aunque hemos pecado. Hay una conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y había una situación entre samaritanos y judíos que los hacía ser diferentes. Pero más sin embargo Jesús llegó allí en plan de amigo ante la samaritana. Tanto que llevaron a cabo un diálogo, un protocolo, y todo allí se llevó a cabo y se realizó ese diálogo, aleluya. Pero la intención de Jesús era como amigo de aquella mujer, aunque había diferencia de pronto de costumbres, porque el uno era judío y la otra era samaritana, había diferencia, pero allí hubo un diálogo de amigos. Sabe que el hombre, el ser humano, por el pecado que en el ser humano hay, eso causa una diferencia. Porque realmente Dios no tiene relación con el pecado. En otras palabras, Dios no la va con el pecado. Dios por el pecado no hizo nada, no hace nada, ni hará nada. Ni tampoco por el autor del pecado, el protagonista del pecado, que es Satanás y todos aquellos ángeles. La Biblia dice que Él no quiso socorrer a los ángeles, más a la descendencia de Abraham Dios ha querido socorrer. A Él sea la gloria. Entonces, por el pecado y por el protagonista del pecado, Él no hace nada. Pero por el pecador, Dios quiere levantarlo. Dios quiere restaurarlo. Dios quiere hacerlo nueva criatura. Dios quiere glorificarse en la vida de un pecador, hacerlo santo para su reino, para su gloria y para su alabanza. Bendito es el nombre de Jesús. Pero sabe una cosa, Jesús un día se va a sentar en el juicio del trono. O sea, ya no va a ser abogado, ya no va a ser amigo. Yo creo que una persona tener que ir a una audiencia donde el juez le va a dictar sentencia, lo va a condenar. El juez en ningún momento se presenta como amigo de la persona que está siendo condenada. El juez allí es amigo de la ley y hace cumplir la ley. Eso hace el juez. El juez no es amigo de nadie, a no ser porque con el dinero se presta para de pronto sobornar
Y muchos se pueden dejar sobornar, pero un juez verdadero no se deja sobornar por nadie y hace cumplir la ley, ejecuta la ley, aplica la norma. Entonces no es tan bueno, no es tan agradable ir a la audiencia donde se sabe plenamente que puede salir condenado el individuo, el que cometió la falta. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice en Apocalipsis 20, 11 y 12, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo creo, amable amigo que me escucha en esta noche, o el que va a escuchar esta transmisión, esta palabra, yo creo que es bueno pensar en acercarnos al trono de la gracia de Dios y no esperar a acercarnos al trono blanco. El trono blanco es el trono del juicio, pero el trono de la gracia, a él podemos acercarnos confiadamente. El verso que leímos al inicio, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, acercarnos al trono de la gracia es dándole la oportunidad al Señor que arregle nuestros problemas. Es un privilegio poder presentarnos delante del Señor cuando Él está mostrando su gracia para salvar. Pero si alguien deja para acercarse, porque eso va a suceder, ya leímos el texto, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Presentarnos ante el gran trono blanco para ser juzgados es lo peor. Para ser sentenciados es lo peor, porque si hay delito, el pecado es un delito delante de Dios. El pecado provoca la ira de Dios, enoja a Dios el pecado del hombre, y por eso Dios ha establecido el trono de la gracia para Él decirnos a nosotros, decirle al pecador, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el trono de la gracia. Venga y estemos a cuentas. Arreglemos esta situación. ¿Sabe que Jesús en el trono de la gracia, Él es el gran Salvador? Él es el único que puede interceder, Él es el único intercesor. Y hoy nos podemos acercar confiadamente a Él. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura.
Oiga, es tiempo de acercarnos al Señor sinceramente, de corazón. Aleluya. Es tiempo que nuestra fe se active. Es tiempo que el ser humano debe despertar conciencia. Es tiempo que la gente lave por la palabra de Dios su vida, su corazón, limpie. Así es de que la palabra le dice al pecador que el borracho no hereda el reino de Dios. Y entonces la persona tiene que decir, bueno, si por ser borracho no entro al cielo, entonces dejo la borrachera. Eso es arrepentimiento. Los fornicarios no heredan el reino de Dios. Entonces el fornicario dice, si el fornicario no hereda el reino de Dios, entonces rechaza la fornicación, la deja y en un acto de arrepentimiento se convierte a Dios. Todo lo que la Biblia le declara al hombre que es pecado, el hombre debe dejar esa vida de pecado, acercarse al trono de la gracia con un corazón sincero, no con un corazón interesado, no pretendiendo quizás una sanidad o que le den algunos implementos de aseo o algunos alimentos. No, sin intención alguna, con un corazón sincero, diciéndole al Señor, Señor, yo entiendo que soy pecador, que tú eres santo, soy pecador y por causa del pecado me voy a condenar. Entonces vengo a entregar mi vida sinceramente a ti. Ahora creo en ti, ahora creo que tú me puedes purificar, me puedes lavar mi vida, mi corazón, mi conciencia, todo mi cuerpo, todo lo que soy, tú lo puedes limpiar por la palabra gloriosa, la palabra de vida, la palabra de esperanza y de consuelo, la palabra de la gracia, la palabra de la misericordia, la palabra del amor. Aleluya. Dios quiere levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Quiere alzarlo del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Acerquémonos al trono de la gracia. No esperemos acercarnos al trono del juicio. Porque el que está sentado en el trono de la gracia hoy, se va a sentar en el trono del juicio. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él se va a sentar. Entonces es mejor acercarnos cuando Él está ofreciendo salvación, cuando Él está ofreciendo perdón, cuando Él está ofreciendo la ayuda, cuando Él está ofreciendo lo más grande, la vida eterna. Aleluya. La palabra dice en San Juan 10:10, dice, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Jesús hay vida. Si tú lo aceptas hoy, si tú te acercas al trono de la gracia hoy, en el Señor va a alcanzar la misericordia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Es tiempo de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia. Allí hay amigos conectados, viendo, escuchando esta transmisión. Si en esta noche usted quiere acercarse al trono de la misericordia, al trono de la gracia, acérquese, conéctese allá en espíritu y en verdad, con ese corazón confiado, con ese corazón seguro, con ese corazón sincero. Conéctese con Dios, hable con Él allí donde está, pídale perdón.
Dígale al Señor que usted quiere ser una nueva criatura, que usted quiere honrarlo, que usted quiere bendecirlo, que usted quiere glorificarlo, que usted quiere vivir para Dios, que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y ahí está el Señor con su brazo extendido, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. El oído del Señor no se ha cortado para oír. Él está ahí para escucharlo y está ahí con su brazo de poder para levantarlo y sacarlo del polvo del pecado, de la inmundicia del pecado, y hacerlo apto para el reino de los cielos. Aleluya.